estamos online. Gracias por acompañarme en este live. Hoy vamos a hablar de un tema que las personas siempre tienen muchas curiosidades y sobre todo en esta época donde todavía el estatus normal de lo que es la apertura del consulado americano en nuestro país está solamente dando algunos servicios parciales para algunos temas y para otros no. Entonces tenemos a nuestra experta en servicios de inmigración, a la licenciada Patricia Polanco de Consularis, quien estará respondiendo varias de sus preguntas y también, como siempre, con un tema importante y las novedades que tenemos acerca de los anuncios y las aperturas de los servicios que tiene el consulado americano en nuestro país. Gracias por estar online cada uno de ustedes. Vamos a ubicar de inmediato a nuestra querida Patricia para hablar del tema que nos compete en esta noche. Espero que hayan tenido un día hermoso, precioso, cosas positivas en su vida en el día de hoy, agradecidos todos de Dios porque nos da salud, porque cuando tenemos salud, y más en esta época que hemos aprendido a valorar la salud, todo lo otro es secundario. Tenemos aquí a Consularis, activa. Aquí ya le enviamos nuestra invitación a nuestra querida Patricia y vamos a empezar de nuestro tema en esta noche. Gracias a Josefina, a Lady, tenemos también a Rosa, que están online en nuestro live. Hoy un lunes, como que yo no entiendo por qué los lunes, aunque estemos ahora en este proceso que tenemos como cosas diferentes siempre que hacer, como quiera siguen siendo ajetreados, tenemos siempre muchas organizaciones de cosas de la casa, del trabajo. Yo no sé ustedes, para mí las cosas de la casa y entre los niños y eso como que no se acaban, están inagotables. ¿Dónde estará mi querida Patricia? Patricia, mándame una manito. Hola. ¿Qué le pasará a Patricia? Que no la veo. Ya le envié de nuevo a ver qué tal. Patricia también. Aquí debemos de estar ya casi en este live. Ya debe estar conectada Patricia. Aquí estoy. Ya está aquí Patricia. Recuerden enviarme las preguntas al cuadrito, que es mucho más cómodo para que ambas la lean, la podemos leer. Ya. Hola Patricia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, mi amor. Muy bien, gracias a Dios. Aunque no te puedo ver, sí te puedo escuchar. Vamos a ver. Ya, vamos a ver qué nos pasa. Sí, si no volvemos a conectarnos. Sí, no exactamente. ¿Qué cosa con estas redes, con este internet? Pero así mismo. Paciencia. ¿Me ves? ¿No me ves? No, no te veo, pero te oigo espectacular. Y mi cámara está encendida, estoy bien, o sea que... ¿Tú me quieres volver a enviar la invitación? Mira, espera. Dice que no se puede unir. Patricia, envíame por favor nuevamente la invitación para conectarnos. Tenemos a Julián, a Carolina, a Yudelka. ¿Qué tal tu lunes de hoy? A ver. Aquí tenemos ya de nuevo a Patri. Ahora sí. Hola, cariño. Ahora me ves. ¿Estás? Sí, ahora te veo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, porque ahora necesitamos como muy pocas cosas para estar bien. Es salud. Todo lo otro como que... Básicamente, a partir de ahí, si tiene uno salud, pues todas las otras cosas de alguna manera se consiguen y está uno ahora aprendiendo a dar prioridad a lo que realmente es importante.
Eso es cierto. Novedades, antes de empezar a preguntarte, ¿qué tenemos? Antes, bueno, el tema principal de hoy que habíamos anunciado es el asunto de la residencia, de las peticiones de residencia, que pues siguen su curso normal y que las personas pueden hacerla aún no estén físicamente presentes en Estados Unidos. Pero eso lo vamos a hablar con más detalles en un momentito. La noticia o la primicia de hoy es que hoy temprano en la mañana el consulado anunció que entraba en vigencia a partir de hoy una gracia que mucha gente ha estado esperando y es que se van a poder hacer renovaciones de visas de paseo y negocio, que son las famosas visas B1 y B2, siempre y cuando esas visas tengan menos de 24 meses de vencida. Las personas van a poder depositar su solicitud y hacer la renovación sin tener que ir a entrevista. Wow. Es un año más que les están extendiendo a este proceso, porque generalmente si la visa tiene menos de 12 meses de vencida, la persona podía depositar sin entrevista y hacía su renovación sin ningún inconveniente. Pero por el tema de la pandemia, ellos obviamente tienen que dar chance a quienes ya su visa se fue venciendo o tenía ya un vencimiento cercano a los 12 meses, a partir de ahora, de marzo, abril, mayo, junio, para que entonces ahora esas personas tengan el chance de renovar y obviamente ahí se van a colar los que ya antes de la pandemia pues tenían su visa ya con un tiempecito vencida, pues también van a poder hacer la renovación sin entrevistarse. Esta gracia está vigente hasta el 31 de diciembre de este año solamente. Entonces, esa renovación tienen que hacerla en estos 4 meses que vienen, porque ya a partir del 1 de enero del 2021, entonces se va a revertir y el proceso se va a seguir haciendo como siempre se había hecho, que es que las personas que tienen sus visas de paseo próximas a vencerse o que esas visas tienen menos de 12 meses de vencida, entonces podían renovar sin entrevista. Nosotros a través de nuestra cuenta vamos a estar publicando los detalles. Hoy ya en un periódico de circulación nacional donde generalmente tenemos una columna que gentilmente nos ceden un espacio, pues se publicó en su versión digital y mañana sale en el impreso los detalles de todo el proceso. O sea que tienen que estar pendientes y atentos porque esta es muy buena oportunidad para que puedan hacer la renovación de la visa sin tener que ir a la entrevista. ¿Cuál es el tema de la entrevista? Bueno, el asunto con la entrevista es que lo primero es que el consulado no está ofreciendo ningún tipo de servicio que implique una entrevista presencial. Entonces, si usted tiene su visa vencida, tendría que esperar y necesitaría entrevistarse, por ejemplo, para volver a obtenerla, tendría que esperar por lo menos a enero del año que viene, que es cuando nosotros prevemos que el consulado de alguna manera va a normalizar los servicios. Entonces eso, por un lado, es una gran noticia y algo positivo porque en lo inmediato las personas pueden hacer la solicitud de la renovación de la visa. Y lo otro, que se evitan el nerviosismo y el tema de ir a la entrevista, de qué me van a preguntar, de qué documentos me van a pedir, porque simplemente ahora van y depositan. Tienen que llenar su solicitud de visa, hacer el pago de la visa, tomar la cita para depositar y tomarse huellas digitales y la foto, que es la que se va a utilizar para la visa, también la toman en el centro de visado, que es el Visa Attention Center. Entonces ya, así de fácil, pues pudieran tener la renovación de la visa. Por supuesto, cuando esa solicitud llegue al consulado, hay un oficial consular que va a evaluar su solicitud. Eso no te iba a preguntar. Exacto. Exactamente. No es que, bueno, ya es exacto, no es tan exacto, no es tan instantáneo, tan inmediato, pero sí es una facilidad que la verdad que vale la pena que las personas ahora puedan aprovechar. Bueno, pues es una excelente noticia, y más que habíamos Claro. hablado en nuestra pasada entrevista o conversatorio que tuvimos de la necesidad que tenían muchas personas de extender su visa, porque si no, tú habías dicho que iban a tener que regresar a República Dominicana. Exactamente. Cosa, si esas personas que tú en aquel momento me dijiste que ya tenían que haber regresado, se quedaron, ¿eso tienen que como quieras regresar para hacer ese proceso desde aquí? Sí, ¿o lo podrían hacer desde allá? No, el proceso de la renovación de la visa siempre se hace fuera de Estados Unidos, porque quien te otorga el visado
es el consulado de Estados Unidos en el país donde tú o resides de manera permanente o en el país del cual tú eres nacional. Entonces, obligatoriamente deben salir de Estados Unidos para hacer la renovación de la visa. Ahora, por eso ahorita dije que no es un tema que tú depositas e instantáneamente ahí, está la renovación de la visa. Hay un oficial consular que va a evaluar la situación actual de la persona a nivel de lazos familiares y estabilidad económica y financiera y cómo ha utilizado su visa. Ese cómo ha utilizado su visa es precisamente ese cómo ha utilizado ese cómo ha utilizado su visa. Lo que significa es que van a verificar cuántos viajes la persona ha hecho y cada vez que viaja, cuánto tiempo se queda en Estados Unidos. Se entiende que una persona que está en una etapa productiva, entiéndase una persona adulta entre tal vez 18 y 60, 65 años, de alguna u otra manera tiene compromisos laborales o de estudios y profesionales en el país donde vive o en su país de origen. Entonces, no hace sentido que esa persona, si se fue de paseo, entonces se quede 3 o 4 meses, porque tú no tienes entonces ningún compromiso ni ningún lazo que de alguna manera te obligue a retornar a tu país si te estás quedando en Estados Unidos 3, 4, 5 meses, aún cuando tú tengas el poder adquisitivo para poder quedarte ese tiempo, porque no solamente entra un tema económico, y aún migración te haya dado un permiso de estadía de 6 meses cuando tú entraste al territorio norteamericano. Entonces es importante que las personas tengan eso en cuenta. Hay personas que de alguna u otra manera se van, por ejemplo, a hacer algún proceso médico con su seguro médico privado internacional y ese tratamiento se extiende y se quedan 4 o 5 meses, e incluso si van a pasar de los 6 meses, piden una extensión de esa estadía, pero cuando van a renovar su visa tienen un aval de que, mira, yo me quedé por esta razón. Ah, pero usted se fue a hacer un chequeo médico. Sí, me fue a hacer un chequeo médico, pero tengo aquí mi comprobante de que mi seguro me cubrió X monto y yo pagué la diferencia. Entonces, es decir, esa persona no es una carga para no fue una carga para Estados Unidos, para la ciudad y el estado donde esa persona de alguna u otra forma se hizo su proceso médico y no va a tener ningún inconveniente con su renovación. Ahora, si usted hace 2 viajes al año, por ejemplo, y en esos 2 viajes se queda 4 o 5 meses y no tiene una justificación que convenza al oficial consular de que usted no estaba viviendo con la visa de paseo en Estados Unidos, no estaba estudiando, no estaba haciendo ningún tipo de trabajo o de actividad remunerada, o no estaba haciéndose un proceso médico, entonces es muy probable que la visa no se la renueven precisamente porque entonces no hizo un uso debido de la visa en esos viajes que hizo. Mira, aquí hay una pregunta en torno Bien. a lo que estás hablando de la visa, que la voy a leer de una vez. ¿Por qué algunas personas no les sellan el pasaporte allá cuando uno llega? O sea, ejemplo, a mí no me dieron tiempo. Sí, desde hace ya como algunos 2 años, Migración ha ido de alguna manera estructurando y montando en los diferentes aeropuertos los sistemas automáticos de chequeo. Entonces, cuando la persona llega al aeropuerto, el mismo visitante es que hace su chequeo a través de la máquina. Esa máquina te hace una serie de preguntas, tú pones tus manos, tus huellas digitales, pasas tu visa y tu pasaporte por un lector y dependiendo de si esas preguntas se contestaron bien o la máquina leyó bien tu visado y tu pasaporte, entonces te imprimen una confirmación y tú pasas sin tener que entrevistarte brevemente o pasar por el counter de un oficial de migración. Pero eso no quiere decir que migración no registró tu entrada. Cuando tú pones tus datos en esa máquina, hay un registro de que tú entraste a Estados Unidos. Entonces, aunque no haya un sello físico en el pasaporte, sí hay una entrada registrada. Entonces, El que va a registrar debe de saber los 6 meses. Claro, exactamente. Generalmente son esos 6 meses cuando, por ejemplo, la visa le queda poco tiempo o le queda poca vigencia al pasaporte o simplemente de una manera aleatoria. Muchas veces la máquina te rechaza ese chequeo automático que tú estás haciendo tú mismo como visitante y entonces te refiere
a un oficial de migración. Y ahí entonces si el oficial de migración generalmente pregunta por cuánto tiempo viene, cuál es el motivo de su viaje y te pone tu sello con los 6 meses de permiso de estadía. Esos 6 meses prácticamente son automáticos y hay casos donde la persona solamente tiene 2 o 3 meses de vigencia su visa, obviamente está entrando de una manera regular porque la visa en ese momento está vigente y aún así el oficial de migración le pone su sello con 6 meses del permiso de estadía. Aquí hay una muy buena pregunta. Muy buenas noches, tengo una pregunta. Mis padres son residentes de Estados Unidos, pero vinieron al país en octubre del año pasado, es decir, en octubre de 2019. Sí, 2019. Y como son de alto riesgo por la pandemia, aún están aquí. Aquí en República Dominicana. Mira, esa es la misma situación de muchas personas ya envejecientes, de que por el asunto de la pandemia no han podido viajar, primero porque las fronteras estaban cerradas y segundo porque tal vez a la ciudad donde tienen que ir, que es donde generalmente viven, pues hay un nivel de contagio muy alto. Pero mira, lamentablemente migración... la persona dice aquí, perdón Juan Carlos, tiene una continuidad la pregunta, todavía están aquí, que si puede pedir un periodo de gracia, porque no quieren que viaje por el tema de la pandemia, porque sufren de la presión. Ya, mira, lamentablemente migración no ha tomado en cuenta a los residentes con el tema de su estadía. Y la ley sigue siendo muy clara y la aplican de manera muy rígida de que si el residente se pasa un año corrido fuera de Estados Unidos, automáticamente pierde su estatus de residente legal permanente. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque si ellos vinieron en octubre, ya están en el mes 10, exactamente, están en el mes 10 de su estadía. Entonces, mi recomendación es que ellos viajen ahora este mes de diciembre, porque incluso si lo hacen en el mismo mes, perdón, de septiembre, perdón, en este mes de septiembre, el mes próximo, que ya empieza mañana, porque incluso si viajan en el mismo mes de octubre, pues pudieran tener alguna dificultad en migración. Migración, independientemente de que los señores tengan una condición médica, les va a argumentar de que las fronteras están abiertas, de que ellos como residentes tienen sus servicios médicos cubiertos en Estados Unidos y que si son residentes legales permanentes y no quieren perder su estatus de residente, deben regresar al país antes de ese tiempo. O sea que mi recomendación es que los señores pues planifiquen viaje para allá, porque ya casi tienen el año aquí en República Dominicana. No, y más que llegaron al país octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, legalmente, o vamos a decir, cuando en los países tanto de Estados Unidos y República Dominicana se dijo ya públicamente lo de la pandemia, fue a principios de, nosotros el 15 de marzo y Estados Unidos a principios de marzo, así que fueron 5 meses después. Claro, cuando ya cerramos frontera, ellos tenían aquí 5 o 6 meses y aún con las fronteras cerradas se hicieron todos los vuelos ferries, que generalmente las líneas aéreas estaban haciendo 2 y 3 a la semana, precisamente para que los residentes y los ciudadanos estadounidenses que necesitaban salir de República Dominicana, pues pudieran regresar a Estados Unidos. O sea que el argumento del tema de la pandemia y de la condición de salud de los señores no va a servir de mucho si ellos ya entran a migración pasado el año fuera de Estados Unidos. Entonces tienen que buscar la manera de hacerlo ya rapidito. Aquí tenemos una pregunta de nuestra querida Cándida Martínez, un beso para ella. Gracias. Siempre le dan tiempo, aunque no lo marquen físicamente. Se debe verificar en una página que tiene migración para saber qué tiempo de la estadía le dieron. Exactamente, aunque lo que explicamos hace un momento, que aunque no te sellen el pasaporte, esa máquina ya automáticamente te asigna un tiempo de estadía. La página a la que doña Cándida se refiere es la página del Departamento de Seguridad Nacional o del Departamento de Seguridad Doméstica, que es el Department of Homeland Security, donde ahí se puede verificar el formulario I-94, que es el formulario que antes era un cartoncito blanco y rosado que le grapaban a uno en el pasaporte y a mano ahí ponían el sello del tiempo que uno podía estar, y ahora eso es electrónico. Entonces, si no le sellan el pasaporte y usted quiere tener constancia de cuándo entró,
y hasta cuándo puede estar en Estados Unidos. Entonces en esa página con sus datos, ahí obtiene la información. Óyeme, aquí hay pregunta que ya yo me sé la respuesta de tanto que hablo contigo, Patricia. ¡Wow! ¡Qué chulo! Estoy aprendiendo. Tengo 3 Muy años, bien. oye esta, tengo 3 años de residencia, pero vivo allá, sino que, no vivo allá, sino que entro y salgo con Ay, frecuencia. Ahí ya. viene el problema. Pero, ¿puedo aplicar a la ciudadanía? Tengo un hijo americano y estoy separada en República Dominicana de un ciudadano americano. Ya, bueno, hay dos cosas. Lo primero, primero sería interesante saber si la residencia la señora la obtuvo por matrimonio con ese ciudadano americano que ella menciona. Si fue así, que fue una residencia por matrimonio, por haber que quien la pidió fue ese señor ciudadano estadounidense, entonces a partir del tercer año de ella ser residente, puede hacer la solicitud de su ciudadanía. Si no obtuvo la residencia por vía de un matrimonio con un ciudadano americano, entonces a partir del 5.º año de ella ser residente puede hacer la solicitud de la ciudadanía. Ahora, ella tiene que cumplir con un tiempo mínimo de presencia física en Estados Unidos. Y estar casada con ese ciudadano, ¿cierto? Si ella está casada todavía con el señor legalmente, y el señor es americano, al tercer año ella puede hacer su solicitud de ciudadanía. Aunque no tiene que esperar a los 5. No, si está divorciada, no. Y si se va a divorciar tampoco, tiene que parar ese proceso. Si se va a divorciar, lo recomendable sería que espere solicitar su ciudadanía y que ya termine ese proceso para entonces legalmente separarse del señor. Si definitivamente se va a divorciar ya, entonces no va a perder el estatus de residente porque su residencia no se la van de alguna manera a quitar, pero entonces tiene que esperar hasta el 5.º año para ella hacerse ciudadana. Perfecto. Muy bien. Entonces, y independientemente de las dos opciones de que ella someta su residencia al tercer año, perdón, su ciudadanía al tercer año o al 5.º año, ella tiene que tener presente que debe cumplir con un mínimo de presencia física. Ese mínimo de presencia física es que si va a someter la ciudadanía al tercer año, de esos 3 años, que son 36 meses, ella tiene que haber tenido en Estados Unidos presencia física de 18, o sea, la mitad de ese tiempo. No tiene que ser corrido, puede ser en varios viajes, pero debe tener eso pendiente. Si va a solicitar la ciudadanía a los 5 años, que son 60 meses, entonces debe tener una presencia física de un mínimo de 30 meses en Estados Unidos. Independientemente de las dos opciones que ella tiene, cuando ella vaya a solicitar ciudadanía, ella tiene que entrar a Estados Unidos y esperar tener 90 días, o sea, 3 meses, residiendo en el estado en el cual ella va a pedir la ciudadanía. Y a partir de ahí, entonces, hacer la solicitud. O sea, que no es que yo entré hoy, mandé mi solicitud por correo, volví, salí y voy a esperar en República Dominicana que llegue mi cita para tomarme las huellas y continuar con el proceso. Tienen que esperar esos 3 meses, hacer la solicitud. Siempre recomendamos por lo menos que esperen que le llegue la cita para las huellas digitales, porque ya así Migración se cerciora que la persona estuvo ese tiempo físicamente presente en Estados Unidos y ya a partir de ahí entonces sí pudiera planificar un viaje de poco tiempo para acá, porque entonces a las 2 o 3 semanas de haberse tomado las huellas digitales le va a llegar otra cita para ir entonces a tomar el examen cívico. Y generalmente son citas que luego son difíciles de posponer o de conseguir una fecha próxima si la persona no asiste cuando se le asigna. Patricia nos pregunta que si tú también manejas el visado español. Sí, hacemos solicitudes de visa para España. El consulado de España sí está haciendo sus procesos de manera regular. Ellos tienen un centro de visado donde la persona se toma las fotos y las huellas digitales y ahí deposita su solicitud con su pasaporte y de ahí entonces eso se manda al consulado. El consulado evalúa el caso y la solicitud entonces es devuelta, aprobada o denegada en algunos 10 días. España fue uno de los primeros consulados que de alguna manera reinició sus servicios
Primero empezaron con los servicios obviamente para sus ciudadanos, para renovación de pasaportes, y ya entonces desde el 15 de junio ellos están haciendo de manera regular el visado. Hasta el día de hoy, aunque usted hiciera su proceso de visado, España no estaba aceptando turistas, personas que fueran con visa de paseo y que fueran a tener una estancia de menos de 90 días. A partir ya de mañana, 1 de septiembre, si usted tiene su visa válida, entonces usted puede ingresar a España por 2, 3 semanas, si es el caso, y puede entonces ingresar con esa visa de corta estancia. Ellos tenían restringido el acceso a sus nacionales, a los residentes y a las personas que viajaban con visa de reunificación familiar, que es más o menos la misma visa de residencia de Estados Unidos, y por un tema precisamente de la pandemia y de controlar un poquito esa movilidad y quién llegaba al país y desde dónde llegaba, ellos no estaban aceptando turistas o personas que fueran con las visas de corta estancia hasta el día de hoy. Una pregunta, nos dice por aquí si ¿cuál es el proceso para la renovación del visado americano? Ya, para la visa, para renovar el visado norteamericano, primero las únicas visas que se someten por el sistema de renovación son las visas de 1B2, que son las visas de negocio y paseo. Esa visa tiene que haber sido de 10 años de entradas múltiples para entonces poder someter la renovación. Si por casualidad es un menor de edad, y por ejemplo la visa que le dieron fue de 5 años, de 6 años, de 4 años, entonces para volver a solicitar esa visa los padres tienen que ir con el menor a entrevistar. Así que hay que esperar la próxima reapertura. Hay que esperar exactamente, que ellos abran las citas de entrevista para poder ir de manera personal. Si ese no es el caso, que usted tiene una visa de 10 años de entradas múltiples, B1, B2, que se venció hace menos de 24 meses o que está próximo a vencerse, entonces usted tiene que llenar su formulario de S-160, que es la solicitud de la visa de no inmigrante. Ese es el mismo formulario que se llena para todas las visas de no inmigrante. Va entonces a hacer su perfil en la misma página del consulado, ahí genera su recibo y paga en efectivo en el Banco Popular, que es el único banco autorizado para cobrar los visados, o por esa misma vía paga con su tarjeta de crédito. Al pagar con la tarjeta de crédito, el pago se acredita automáticamente y entonces se puede, ahí mismo se abre el calendario y se puede tomar la cita para ir a depositar su solicitud y su pasaporte al Visa Attention Center, que está ubicado en Galerías 360. Esa cita el solicitante debe ir personal, porque muchas personas nos preguntan que si pueden mandarlo con un chofer, con alguien, pero a las personas le toman sus huellas digitales y le toman la foto que usan para la visa. Entonces, obligatoriamente el solicitante debe ir a Galerías 360, a menos que sea una persona de más de 80 años, que ya a partir de esa edad no le toman huellas digitales y entonces sí pueden depositar a través de otra persona. Ok, tenemos otra pregunta, que si tienen fecha ya de reapertura para los expedientes de residencia. No, lamentablemente todavía no hay fecha de apertura. Hay mucha incertidumbre con relación a cuándo abren. Recibimos siempre muchas preguntas, tanto en la oficina en consulta como por esta vía, por nuestras redes sociales, WhatsApp nos escriben. Y siempre la respuesta que le damos a las personas es la misma. Tienen lamentablemente que tener paciencia. Es un proceso que ahora mismo no es controlado por nadie, lamentablemente, que no lo controla el solicitante, no lo controla el consulado, no lo controla el Departamento de Estado, y que depende de cómo nosotros como país estamos manejando el tema de la pandemia. Fíjate hasta dónde repercute que nosotros como ciudadanos seamos responsables, que guardemos todas las medidas de precaución que están establecidas, porque el consulado cerró a mediados de marzo. Abrió su calendario para citas para junio, porque entendía que en junio, 2, 3 meses después, íbamos a tener la situación controlada. Llegó junio, cancelaron todas las citas. Esas citas se movieron para agosto. Llegó agosto, cancelaron todas las citas. Y ya las citas de septiembre, que también se tomaron en septiembre, lamentablemente están canceladas. Entonces, nosotros entendemos
que ellos van ya de alguna manera a reanudar sus servicios de forma presencial a partir de enero del 2021, siempre y cuando aquí logremos de alguna manera tener cierto control del tema COVID-19, porque no es solamente el consulado de aquí, el consulado de Santo Domingo como sede de Estados Unidos se rige por el Departamento de Estado, que viene siendo lo equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro. Esta medida, por ejemplo, que anunciaron hoy de renovar las visas hasta con 24 meses de vencida, quien emitió de alguna manera esa resolución y determinó que eso se podía hacer es el Departamento de Estado, que es el que maneja toda la política exterior de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que evaluar cuál es la situación en Estados Unidos de la pandemia, cuál es la situación de República Dominicana con relación a la pandemia y cómo pueden ellos manejar los procesos. Entonces, en el consulado, diariamente, en situaciones normales, se reciben más de 3,000 personas. Wow. En procesos que son muy propensos al contagio, porque tú tienes que pararte en una ventanilla, aunque esa ventanilla tiene un cristal, pero tú tienes que entregar unos documentos, esos documentos los revisan, vuelven donde el solicitante, muchas veces si las huellas no quedaron bien en el centro de visado, las tienen que volver a tomar ahí. Entonces es un proceso que aunque ellos tomen todas las medidas del lugar, ellos entienden que tienen cierto riesgo de contagio. Y si abren de manera pudiéramos decir que reanudan los servicios de manera rutinaria, entonces no pueden manejar un volumen tan alto de personas. Ahora mismo están laborando con un personal bastante reducido y a medida que aquí se ha ido incrementando la cantidad de casos y que ha ido disminuyendo la capacidad hospitalaria, entonces ellos han ido cerrando los servicios. Y, por ejemplo, durante el mes de julio, ellos ni siquiera estaban haciendo renovaciones de pasaportes de emergencia de ciudadanos estadounidenses, lo cual ya deja mucho que decir, porque ni siquiera el servicio de sus propios nacionales lo estaban de alguna manera brindando. Ya sí, A ya se está partir brindando. ya lo están haciendo, pero no presencial. A partir del 17 de agosto, o sea, hace 2 semanas, ellos anunciaron que a través del courier que ellos usan en el Departamento de Ciudadanía, que es Domex, la persona puede llenar su solicitud, llevarla con su pasaporte, comprar un cheque de administración por el monto de la renovación y mandarlo al consulado a través de Domex. Pero la persona no va a ir al consulado de manera presencial. Para ese proceso igual hay que cumplir con unos requisitos. El pasaporte tiene que haber sido un pasaporte de 10 años, deben de haberlo expedido en los últimos 15 años, no debe haber estado deteriorado, la persona no debe haber cambiado de nombre en el transcurso de haber tenido ese pasaporte y una serie de requisitos. Pero ahora mismo, sí. ¿Eso también es para menores o solamente para adultos? Solamente para adultos. Perfecto. Los menores de edad ahora mismo no tienen posibilidad de cómo renovar un pasaporte. Perfecto. Otra cosa que tampoco están de alguna manera haciendo y que ha de alguna forma repercutido en algunas personas aquí es el tema de las cartas de ruta. Hasta hace 2 o 3 semanas, si a ti se te perdió aquí la residencia, tú hacías la solicitud de tu carta de ruta, hacías el pago, llenabas tu formulario y solicitabas una cita en el consulado. Y lo consideraban como una emergencia y entonces te hacían tu carta de ruta y obviamente tú ibas presencial. Pero a partir de este mes de agosto, ellos no están ofreciendo ese servicio. Entonces el que está aquí, que perdió su residencia, tiene que esperar que el consulado abra o por lo menos reanude esos otros procesos que son considerados de emergencia para entonces poder viajar a Estados Unidos. Ahora mismo las únicas citas presenciales que se están haciendo son de personas que necesitan una visa B1 para ir a asuntos médicos de urgencia. Pero el resto de las solicitudes que son presenciales lamentablemente no se están haciendo y no sabemos cuándo se van a reanudar los servicios. Igual también que para los estudiantes que también están desesperados. Sí, los estudiantes, la verdad, muy penoso porque son chicos que
obviamente trabajaron duro en este último año, que no se esperaban que ya para fin de año, después de tanto esfuerzo, entonces por un asunto que no controlan ellos e independientemente de que hicieron todo su esfuerzo y pusieron todo su empeño, pues ahora lamentablemente no se pueden ir. Obligatoriamente tienen que por lo menos prever tomar clases online en la universidad, si la universidad se lo permite, hasta enero del 2021. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Tengo un hijo que es Sí. residente, pero el niño va a tener un año que no entra a Estados Unidos. Si entra con su padre, que es ciudadano americano y está viviendo en la actualidad en la República Dominicana, no hay que pedir ningún permiso. Me imagino que es el permiso que ella está hablando, es el permiso de la Procuraduría. Sí, el permiso de menores. No, ella me imagino que se refiere. Bueno, vamos a hablarle de las dos cosas. Ok. Si el niño es menor de edad y tenía más de 6 meses en República Dominicana, Un dinero, aún tenga su tarjeta de residencia, obligatoriamente ese papá que va a salir con el niño tiene que tener una autorización. Ajá. Que tenga su tarjeta de residencia, ¿qué? ¿Dominicana o americana? No, su tarjeta de residencia americana. No, ella dice que es ciudadano americano el niño. Ah, el niño es ciudadano americano. Ok, si es ciudadano americano, él se puede quedar aquí el tiempo que desee porque no tiene el asunto de la residencia, de que si pasa un año entonces ya pierde el estatus y todo eso. Ahora, si el niño es ciudadano y tenía más de 6 meses en República Dominicana, obligatoriamente tiene que solicitar el permiso de salida del menor de migración. Aunque su padre sea americano. Aunque su papá sea americano, porque la otra parte, que es su mamá, con la cual el niño pasó casi un año aquí, si ya pasó casi un año aquí, el niño estaba residiendo aquí. Pero ella Entonces, dice que el papá vive aquí también. Sí, pero no va a salir con ambos padres del país. Exacto. Entonces, si no sale con ambos padres del país, debe tener el permiso de salida del menor de migración, mediante el cual el padre que se queda aquí en el país autoriza al padre con el que el niño viaja a que le pueda sacar al niño del país, independientemente de que el niño sea ciudadano americano. Si tiene más de 6 meses aquí, debe tener su permiso de salida de migración. Digo, de migración, yo ahorita dije de procuraduría, ay Dios. Sí. ¿Cuál es Lo que pasa que en procuraduría, lo primero que se hace es un acto notarial o un poder notarial, donde ese padre que se queda aquí da el permiso, y entonces eso hay que legalizarlo en procuraduría y después ir a migración. Señores, es un dinero, doña, que le va a salir, esa salida de ese niño. Sí, yo a veces le digo a los padres, mire, mejor, y sobre todo a veces si son varios niños, viaje la familia completa, realmente, porque es un tema y ya hay que tener el ticket comprado cuando ese permiso se va a emitir, porque a ese permiso le ponen los datos del vuelo, la fecha, la línea aérea, el número de vuelo, cuál es el destino, o sea, desde dónde sale hasta dónde va. Y cada permiso, pues, el impuesto de migración es de 2.500 pesos y el segundo menor es de 2.000 pesos. O sea, que si imagínate que sean 3 hermanitos, el primero se paga en migración 2.500 pesos y los otros 2.000 por cada uno. Pero además está el acto notarial, que el notario tiene que firmar, los 700 pesos de la legalización en procuraduría, o sea que a veces mejor que el otro papá compre un pasaje y se vayan. El año que tiene el niño aquí, que va a tener que pagar como turista. Como turista, que ella debería aprovechar, como es dominicana, dijo, y sacarle la doble nacionalidad al niño si va a estar viviendo aquí, porque así se economiza ese dinero de salida del niño. Tú, ya tú puedes asistirnos en la dame un trabajito de secretaria, vaya. Yo puedo irte a recibir los papeles ahora que estoy desempleada. Desempleada, casi. Claro. Bueno, vamos a ver, que tenemos muchas preguntas aquí. Oh, Dios mío, cuántas preguntas. Y ya casi tenemos una hora hablando. En caso de que se quedaron trabajando padre residente e hijo mayor, ¿en qué caso? ¿Cómo fue la pregunta? ¿En qué caso se quedaron trabajando padre residente e hijo mayor de edad? No entendí eso. ¿Tú lo entendiste? O sería que por dónde van trabajando si el padre es residente y está pidiendo un hijo mayor de edad, será la pregunta. Sí, bueno, sí. Si esa es la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Generalmente, exactamente, generalmente esos casos tardan de 5 a 6 años, porque ya si
el hijo es adulto, o sea, pasa de 21 años, se entiende que no es una categoría principal o una categoría principal o que no es primordial que haya esa reunificación familiar tan rápido. Entonces, generalmente tardan sus 5 a 6 años para los hijos de residentes mayores de edad solteros. Los residentes solamente piden a sus hijos solteros. ¿Solteros? Eso no quiere decir que no tengan familia. Exacto, es decir, que nunca se haya casado, no que sean sino divorciados. que no pueden ser divorciados, Okay. pero al momento de hacer la petición de residencia tienen que estar legalmente divorciados, pueden vivir en unión libre con su pareja, tener hijos, e incluso esos hijos pueden estar incluidos en la petición, pero esa categoría es exclusivamente para hijos solteros, que no pueden estar legalmente casados. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, mi hijo está pedido por su papá y ya es mayor de edad. ¿Eso puede que se le retrase por la mayoría de edad? Bueno, hay que ver si lo pidieron como mayor de edad o como menor de edad. Si lo pidieron, otra, vamos a decirlo. Exactamente. Y depende si el papá es ciudadano o es residente. Si el papá es ciudadano y el niño tiene menos de 21 años o el hijo tiene menos de 21 años, es un proceso que generalmente se hace en un año. Ahora, si durante ese año el hijo cumple los 21, va a cambiar de categoría. Y entonces ese tiempo de un año va a pasar a algunos 5 o 6 años, porque ya va a pasar a ser un hijo soltero mayor de edad. Igual pasa con los residentes. Si piden al hijo menor de edad, soltero, menor de 21 años, le tarda cerca de 2 años. Si en esos 2 años el hijo cumple esos 21 años, o sea, esa mayoría de edad, entonces lamentablemente de 2 años pasa a 6 aproximadamente. Wow. Aquí tengo otra pregunta. Me queda un año para renovar mi visa. ¿Lo puedo renovar ahora? No la renuevan con tanto tiempo de antelación. ¿Cuánto generalmente algunos 3 meses, faltándole algunos 3 meses a la visa para vencerse. Ok, entonces aquí tenemos otra. Es mandatario que todo estudiante debe permanecer en su país de origen y tomar clases online debido a la pandemia. Ejemplo, Harvard ya anunció que su año académico 2021 será completo online, claro. Eso, digo, perdón. Sí. Todo va a depender si ya el alumno tiene o no tiene su visa. Si no tiene su visa y es un alumno de nuevo ingreso, ahora mismo el consulado está cerrado y no hay opción, por lo menos hasta enero del 2021, que le den su visa de estudiante. Si la persona está aquí, independientemente de que no tenga visa, si está inscrito en la universidad le va a permitir tomar sus clases online, por supuesto. Pero si es el caso contrario. Si está el estudiante fuera, sí, pero si el ya chico Harvard acaba de decir que se va online, entonces claro, debe venir, ¿verdad? Si él, no necesariamente, acuérdate que hubo un impasse con eso en julio y el presidente Trump y Migración querían que esos estudiantes, como no eran clases presenciales, salieran de Estados Unidos. Okay. Entonces, inmediatamente esas grandes universidades, Harvard, Yale, MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, algunas de las universidades de California, en los diferentes estados donde están sus sedes, entonces interpusieron unas demandas en corte. Y la corte, falló sentencia de que los estudiantes se podían quedar con sus visas de estudiantes en Estados Unidos de manera presencial, pero cogiendo sus clases online. Entonces, si el familiar de la señora tiene su visa de estudiante vigente y está en Estados Unidos físicamente, se puede quedar tomando sus clases online en Estados Unidos, porque ya migración no va de alguna manera a crearle una situación con eso. El tema con los estudiantes es que se supone que si tú vas a hacer clases 100% online, entonces tú no ameritas que tengas una visa de estudiante y que vayas presencialmente a Estados Unidos. Chévere. Ese fue el impasse que de alguna manera hubo, que ya se regularizó. Ahora el tema es con los chicos que necesitan por primera vez esa visa de estudiante o que necesitan renovarla porque se le venció o cambiaron de carrera, cambiaron de universidad o ya terminaron universidad y van ahora a hacer maestría, porque ahora mismo no hay posibilidad
de una entrevista en el consulado y que entonces les puedan otorgar su visa de estudiante, lamentablemente. Una pregunta, Patricia. Si un estudiante, ¿cada qué tiempo le da? Es decir, ¿por qué tiempo le dan esa visa? Si va a estudiar una carrera que dura 4 años, ¿eso se lo dan los Sí. 4 años de la carrera o se la van dando parcial? No, generalmente se la dan por los 4 años de la carrera. Cuando tú te inscribes en una universidad o en un colegio, en una institución educativa en Estados Unidos, primero esa institución debe ser una institución educativa privada, porque estas visas de estudiante no se otorgan para instituciones públicas. Entonces tú haces tu proceso de admisión, te inscribes y esa universidad te emite un formulario, que es el famoso formulario I-20. La universidad o la entidad te emite ese formulario porque está acreditada ante migración para poder recibir estudiantes internacionales. No todas las universidades ni todos los colegios pueden aceptar estudiantes internacionales con visa de estudiante. Entonces, las universidades acreditadas te emiten ese formulario ya trae un código vinculado a la institución y al solicitante, la carrera, el costo, cuánto se ha pagado al momento de emitir el formulario, cuánto dura esa carrera, el contacto de admisiones de la universidad, los datos del estudiante, o sea, del solicitante, y generalmente el consulado le otorga al estudiante la visa por el tiempo que dice ese formulario que dura la carrera. Independientemente de que muchas veces los muchachos pues hacen rejuego con los créditos, terminan antes, y no necesariamente si el formulario I-20 dice que tarda la carrera 5 años, se van a quedar allá los 5 años, pero generalmente le otorgan la visa por el tiempo que dice ese formulario I-20 que la persona va a estar en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es el impasse tan grande de los estudiantes con las renovaciones de la visa? Si tienen... Porque es presencial. Bueno, lo que pasa, si ya tu visa se te venció o la tienes que cambiar o porque cambiaste de carrera, cambiaste de universidad, dejaste de estar un semestre en la universidad, la universidad te canceló ese I-20 por las razones que sean, y entonces ya tú tienes que volver a hacer el proceso. Y obviamente el que va de primera instancia, que va de nuevo ingreso, pues tiene que también hacer la solicitud de la visa. Ok. Por la situación del COVID-19, ¿puede entrar a Estados Unidos una persona residente americano que tiene más de 6 meses en el país? Es al revés. Sí, puede entrar a Estados Unidos y debe ya entrar a Estados Unidos si tiene más de 6 meses en República Dominicana. Deben ir preparados tal vez para contestar algún tipo de pregunta de migración. Todo depende del patrón de viaje de esa persona. Si esta es la única ocasión en que se ha ausentado tanto tiempo fuera de Estados Unidos, entonces es muy probable que simplemente el oficial de migración le pregunte por qué estuvo tanto tiempo fuera de Estados Unidos. Bueno, por el tema de la pandemia. Y ahí nos quedamos. Ahora, si cada vez que esa persona sale de Estados Unidos se pasa 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, entonces puede que ya sí tenga otras repercusiones, porque usted no se quedó por la pandemia, usted se quedó porque siempre que viaja y viene, al final usted se pasa 8 meses aquí o 9 meses aquí y 3 se los pasa en Estados Unidos, cuando debe ser lo contrario. ¿Y hay alguna restricción por edad o eso le aplica a todo el mundo? Mira, generalmente con los envejecientes son un poquito más flexibles. ¿Qué tal? Porque se entiende ya que los señores pues muchas veces no quieren estar solos, que en la época de frío, si viven en ciudades donde hace mucho frío, de alguna manera tienen situaciones de salud, que vienen aquí y si tienen 2, 3, 4 hijos, pues se pasan varias semanas en cada casa de esos hijos, entonces hay cierta flexibilidad. Ahora, no están totalmente exentos de que si van a entrar a Estados Unidos después de una estadía en República Dominicana de 6 u 8 meses, que lo pasen a un chequeo secundario, inmigración entonces indague de una forma un poquito más exhaustiva por qué estuvo tanto tiempo aquí o por qué cada vez que viaja se queda tanto tiempo y que los inviten a entregar su residencia. Uy. Quiero saber que eso no significa, ¿verdad, Patricia? A ver, o tal vez estoy equivocada, que si te invitan a entregar tu residencia te la van a cambiar por una visa. No, para porque nada. Eso depende la de persona ellos si que te la quieren dar también. Claro, la persona que de alguna manera entregan de manera voluntaria su residencia es porque están seguros que no van a vivir en Estados Unidos. Generalmente en el aeropuerto lo ponen a llenar ese formulario y lo ponen a firmar ahí mismo, o simplemente le dan de chance a que
haga esa entrada y que ya entonces después, cuando ya pueda de alguna manera salir definitivamente, entonces haga la entrega voluntaria de la residencia. Pero eso no significa que la persona va a calificar para una visa de paseo. Se entiende obviamente que si no tiene la intención de vivir en Estados Unidos, pudiera calificar para una visa de paseo, pero a veces se entran otras cosas. La persona en realidad no le entregó voluntariamente, sino que ya sabía que definitivamente no se iba a quedar en Estados Unidos, pero no está bien económicamente aquí, no está establecido. Entonces, aunque entregó su residencia, no necesariamente va a calificar para la visa. Sí, porque o personas, tú entras en el estatus normal de los requisitos para solicitar una visa. Claro, exacto, te ayuda que entregaste tu residencia y se supone entonces que no tienes la intención de vivir en Estados Unidos, pero igual tú tienes que demostrar entonces que estás establecido aquí y no haber tenido, mientras fuiste residente, ninguna situación con la justicia. Tuvimos hace como un año y pico un señor que nos dio muchísima pena, que las hermanas querían ayudarlo, hicieron todo el proceso. Ya el señor la verdad que tenía mucho tiempo aquí y hacía muchísimo que le había perdido ya su estatus de residente legal permanente, pero el proceso es llenar ese formulario y hacer la entrega. Hicimos el proceso y al señor se le olvidó el pequeñito detalle de que él tuvo una situación judicial por sustancias controladas en Estados Unidos hace más de 20 años, cuando él vivía ya de manera permanente. Y obviamente no le dieron la visa a la persona. Entonces, no necesariamente que hayan entregado la residencia quiere decir que automáticamente van a tener su visa de paseo, ni que es en migración allá que le estampan la visa, no, usted tiene que venir aquí, solicitar su cita, llenar su formulario, irse a entrevistar, llevar los documentos que avalen que esté establecido aquí, y entonces el cónsul ponderará si le otorga o no la visa. Aquí tenemos una pregunta de un chico, una chica. Quiero saber si con 22 años puedo solicitar mi visa. Sí, tú puedes solicitar tu visa con 22 años. Ahora, habría que evaluarte y ver qué lazos profesionales de estudios familiares tú tienes y cuál es tu condición económica. Los muchachos más o menos de esas edades, entre los 18 que ya son adultos y tal vez los 20 y pico, ya casi los 30, que es como que la etapa tal vez de esos 10 años donde se desarrollan profesionalmente, que tienen por primera vez sus empleos, que van de alguna manera teniendo sus ahorros, se compran un primer carrito, bueno, una serie de cosas. A veces les es difícil calificar por sus propios medios, porque entran como en un limbo de que, bueno, ya tú eres mayor de edad, pero tú todavía no eres solvente y totalmente independiente, entonces tú dependes de tus padres, tú vives con tus padres te pagan la universidad, tú tienes un trabajo medio tiempo, pero en base a ese trabajo medio tiempo, económicamente tú no calificas. Entonces a veces es un poco difícil. Hemos logrado muchos casos de chicos y chicas que entre esas edades le aprueban su visado, pero habría que ver al joven que hace la pregunta, porque generalmente son muchachos que viven con sus padres, que sus padres pues tienen una posición económica, pudiéramos decir, y una estabilidad financiera bastante buena, que viven en casa propia, que tienen ahorros, o sea, el solicitante, el joven tiene ahorros, que está en la universidad trabajando, que además de trabajar estudia, que tiene un carro, que incluso ha viajado tal vez a otros países que no implican Estados Unidos. Entonces califican y le dan su visa. O sea que a ese joven tendríamos que evaluarlo a ver si vale la pena o no que él haga la solicitud. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la continuidad de una pregunta anterior. Dice que cuando lo pidieron era menor, pero en el trayecto ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Entonces, ahora, como es mayor de edad, va a caer en la categoría de mayor de edad y el caso, lamentablemente, le va a tardar más tiempo. No quiere decir que va a empezar de cero, porque ya ese tiempo de espera que tenía como menor de edad, pues obviamente va a seguir en su proceso. Pero si le faltaba un año como menor de edad para poder concluir el proceso de la petición y ahora pasó a una categoría de adulto mayor de 21 años, entonces es posible que tenga que esperar algunos 4 años más para terminar el proceso. Aquí tenemos, ¿cuánto tiempo está tardando un proceso de una esposa residente? ¿Es cierto que ya es igual, Patricia, las peticiones de ciudadanos y residentes, o eso no es cierto? No, siempre los ciudadanos americanos van a tener pudiéramos decir,
La la gracia. preeminencia o la gracia, la prioridad. Los residentes pueden pedir a sus cónyuges y a sus hijos menores de edad, solteros, menores de 21 años, y ese proceso genera 30 meses más o menos. Los ciudadanos americanos pueden pedir a sus hijos y a sus cónyuges y los hijos solteros menores de edad y le tarda la mitad del tiempo. Lo que a un residente le tarda tal vez 2 años, a un ciudadano aproximadamente le tarda de 9 a 12 meses. O sea que siempre los ciudadanos de alguna manera van a tener la prioridad sobre sus familiares. Mi esposo es ciudadano americano y le gustaría pedir a su hija, que es mayor de edad, soltera. ¿Qué tiempo dura ese proceso? Bueno, eso es lo que acabas de decir ahora, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese proceso tarda 5 o 6 años más o menos. Si es soltera, si se casa durante ese proceso, que eso es importante saberlo, ese tiempo se duplica porque los hijos casados de residentes tardan aproximadamente 12 años. Y los únicos que piden, perdón, los hijos casados de ciudadanos, los únicos que piden los hijos casados son los ciudadanos. Los residentes solamente piden los hijos solteros, mayores o menores de edad, pero siempre solteros. Los ciudadanos pueden pedir a sus hijos solteros, mayores de 21 años o menores de 21 años, y a los hijos casados también. Entonces, muchas veces piden a los hijos ya con 22, 23 años, es un proceso que le va a tardar 5 o 6 años, pero en ese trayecto el hijo o la hija contrae matrimonio. Si contraen matrimonio y se casan de manera legal, entonces pasan a otra categoría de hijo casado de ciudadano y el proceso prácticamente se duplica el tiempo. Entonces, por eso mucha gente tú oyes que yo no me puedo casar porque estoy pedido, pero forman su familia, viven en unión libre, pero ese es el tema de no casarse. Bueno, aquí dice Ana que por favor hizo una pregunta y no se la hemos respondido. Ana, si tú la puedes escribir, por favor, de nuevo y excúsanos que se nos está acabando el tiempo, te lo agradecería. Aquí hay otra. Quiero saber si tengo un novio residente y yo tengo visa, ¿podría casarme en los Estados Unidos? Puede casarse en Estados Unidos siempre y cuando tome en cuenta que si va a quedarse entonces en Estados Unidos para hacer el proceso que se llama ajuste de estatus, no puede casarse ni iniciar ese proceso hasta no tener 90 días en Estados Unidos. Si es que el novio es residente y en un viaje van a organizar su boda y la persona va a ir y se va a casar y va a regresar para República Dominicana, entonces no tiene que esperar los 90 días. Ahora, si se va a quedar allá para esperar la residencia allá, tiene que esperar los 90 días, casarse y entonces después hacer la petición de residencia. Entonces, ahora en este proceso que tenemos el consulado cerrado en la República Dominicana, ¿sería más conveniente para ella irse, esperar sus 90 días y casarse? ¿Cómo es? Y mira, no necesariamente, porque Migración ha seguido trabajando de manera regular. Entonces, todo el que quiera hacer una petición de residencia ahora, así sea un proceso que le vaya a tardar solamente un año, nosotros le estamos recomendando que la haga, porque Migración ha seguido su curso normal. Lo que no tienen son entrevistas ahora. Exactamente, porque para tú hacer la petición, tú no tienes que ir de manera presencial. Claro. Esa petición tú la mandas o de manera electrónica por el sistema y la página de Migración, o por correo regular o correo certificado, o por un courier privado, qué sé yo, UPS, Federal Express, DHL, y tú la mandas a la oficina de migración correspondiente al estado donde tú vives. Entonces, no hay un tema presencial. Inmigración ha seguido trabajando de manera normal. Todo el que quiera hacer su petición, le recomendamos que la haga y no que espere un año a que el consulado, al año que viene, a que el consulado abra, porque como quiera, de aquí a enero, que es donde nosotros estimamos que el consulado va a abrir, todavía la persona no le va a tocar su entrevista. Perfecto. Así que sí puede haber. Nada más le quedan 4 meses. O sea que mientras tanto el tiempo de su petición va corriendo y ya cuando el consulado normalice, pues nada, le mandarán su cita y hará su entrevista y concluirá el caso. Mi amor, tenemos 1 hora aquí hablando, pero ahí tenemos más de, rapidísimo. Pero tenemos más de 50 preguntas. Yo estaba mirando ahora, padre. Señores, perdonen. Pero mira, entonces, bueno, que nos la manden, que me la manden por DM a @consularicm y ahí entonces vamos contestando en la medida de lo posible los casos que sean un poquito más complejos, que necesiten un poco más de
de información o de ayuda, entonces le ponemos una cita. Claro, así es. De todas maneras, yo voy a dejar los datos de Patricia están en la cuenta mía ahora de Instagram. Yo voy a subir esto a YouTube y también está el Instagram de Patricia para que usted le escriba directamente. Así que, mi amor, Exacto. gracias. Nos vemos pronto. Un placer como siempre. Claro que sí. Gracias, mi profesora. Bye, bye. Bye, mi vida.